Hola, muy buenos días. Les habla Hugo de la Carrera, gerente de Administración de Activos de Visa Inversiones. Junto a Felipe Laborde, gerente de Altos Patrimonios, le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice del día de hoy. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro gerente de Economía y Estrategia de Visa Inversiones, Sebastián Sensacua, quien estará a cargo de la exposición Economía y Mercados Globales, donde revisaremos y nos comentará las perspectivas económicas para el segundo semestre de este año 2020, en el ámbito nacional e internacional, en materias de crecimiento, inflación, tasa de interés, moneda, etc. Al término de la exposición tendremos tiempo para conversar con Sebastián. Pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat y después las revisaremos. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestro webinar. Sebastián, bienvenido. Te dejo con la presentación. Muchas gracias, Hugo, por la introducción. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este webinar de Visa Inversiones. Vamos a dar una pincelada primero por el lado de la economía internacional, después aterrizamos a la economía local y luego de analizar todo este contexto económico, vamos a después aterrizar a las distintas clases de activos, renta fija, renta variable, local, internacional, en la manera de poder construir con eso un portafolio de inversión. Y después, obviamente, como mencionó Hugo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Siempre es bueno primero dar una pincelada de la economía global respecto a lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Primero, en ese sentido, creemos que es clave dar cuenta del análisis de la situación que está sucediendo en materia del COVID-19, esta pandemia que ha azotado fuertemente a la economía global y que ha tenido una transición en el último tiempo en términos de regiones. Aquí podemos ver gráficamente cómo ha ido evolucionando el número de casos en general de la pandemia, teniendo como primera instancia, ¿no es cierto?, la región asiática con China. Después empezamos a transitar más hacia el occidente, con Europa, en donde empezamos a tener mayor seriedad del tema, y ahora último estamos ya en América, en el continente americano y en particular en Sudamérica, con la situación más aguda. Destacamos, eso sí, que en Europa, por ejemplo, la situación está siendo menos negativa, ya estamos teniendo señales de un mayor control de la enfermedad, un proceso de reapertura que está siendo obviamente muy vigilado, muy cautelado, pero en general las señales de empezar a salir del problema y empezar a reabrir la economía por parte de esta región se está empezando a dar de cierta manera. Mientras que por el lado de China, la situación también está siendo bien acotada, estamos teniendo algunos rebrotes en algunas regiones, en algunas provincias, pero las autoridades han podido contener efectos de segunda ola. Mientras que en Latinoamérica, como estábamos mencionando al principio, la situación está siendo un poco más negativa o más aguda, teniendo en cuenta la situación que estamos observando en Brasil, por ejemplo, en México, y bueno, en Chile tampoco hemos sido la excepción. Teniendo en cuenta esa situación o esa transición que estamos observando en materia de la pandemia, ya hemos visto actualizaciones bien consecutivas de proyecciones para la actividad global para este 2020 y el 2021. Y ahí, en ese sentido, no es novedad de que el escenario para este año 2020 es bastante adverso. Las expectativas para el PIB del 2020 en distintas regiones se ha visto revisada a la baja. El mundo se está esperando que tenga una contracción entre un 4 o casi un 5% para este 2020, dependiendo obviamente del organismo internacional, pero sí, de todas maneras, estamos viendo un escenario bien agudo de contracción económica este presente año. Mientras que el 2021, de todos modos, se anticipa todavía cierta recuperación. Hay que tener en cuenta, eso sí, que eso va a ser muy dependiente de, como hemos mencionado, del grado de velocidad con que las economías empiecen a restablecer sus actividades productivas, pero una red de apoyo importante que se ha establecido para tratar de fomentar esa recuperación se ha instalado, y eso tiene que ver mucho con lo que han hecho los bancos centrales a nivel global. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de ese país, ha efectuado o ha aplicado diversos programas de apoyo al sistema financiero, y también los distintos gobiernos empezaron a actuar con mayor celeridad en aprobación de paquetes de ayuda
de entrega de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, también otorgamiento de créditos o directamente transferencias a los hogares, con el fin de mantener su situación financiera lo más estable posible. Y eso, creemos nosotros, permitiría, de cierta manera, un escenario menos negativo hacia el 2021. Pero vamos a tener que convivir, sin lugar a dudas, con la pandemia o la evolución del coronavirus por mucho más tiempo, mientras no tengamos todavía una vacuna que finalmente erradique o permita mitigar esta enfermedad hacia adelante. Si me siguen en la presentación, aquí estamos observando ya, por ejemplo, cómo está el pulso de la economía en el margen. Ya vimos en el fondo que las expectativas o el escenario para el presente año es malo en general desde el punto de vista de desempeño económico, con contracción de la actividad en varios países, pero también hay que ver cómo está la evolución en el margen de los datos, cómo está evolucionando la economía en este último tiempo, y lo que hemos podido observar es que ya en general con mercados financieros ya más estabilizados, ya con señal de menor estrés, esto es en el fondo de que veamos menor estrés financiero en algunos países, etcétera, ya empezamos a observar en cierta manera una recuperación en algunos indicadores de percepción de negocios. Este en el fondo son los indicadores de confianza de PMI de manufactura, que en el fondo engloban encuestas que se hacen a los distintos empresarios a nivel global, a nivel de países, etcétera. Y aquí lo que hemos podido observar es que se está dando cierto repunte en estos indicadores. Aún no estamos en un nivel que permita anticipar de que ya estamos recuperando actividad económica, sino más bien en algunas regiones estamos dejando de contraernos en cierta manera, pero ya por lo menos estamos observando señales menos negativas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, viendo de que a lo mejor ya lo peor en términos de paralización de la actividad, este freno de mano, que si se puede decir de alguna manera, que se aplicó en algún momento para contener el avance del coronavirus y que generó en el fondo consecuencias bastante negativas sobre la actividad económica en este primer semestre que ya terminó, ya se ve un segundo semestre posiblemente con una recuperación incipiente o algo ya menos negativo hacia adelante. Y ahí vemos que entre regiones se está dando un rebote importante, por ejemplo, en la percepción de negocios en Europa, y también destacar que en China se está dando también una señal menos negativa. Ahí las autoridades han sido bien proactivas en entregar soporte a la economía, y en ese sentido vemos que a lo mejor China podría ser un motor de crecimiento, de mejora de la actividad económica, mejor dicho, hacia esta segunda mitad del año. Y viendo qué puede pasar con el dólar en este contexto, creemos que es importante tener en cuenta cuáles fueron o cuáles han sido los factores que han mantenido al dólar alto o fortalecido, fuerte, frente a distintas monedas del mundo en los últimos años. Y ahí creemos que juega un rol importante el desempeño que tuvo Estados Unidos durante estos últimos 5 años relativo al resto del mundo. Claramente una señal de una moneda fuerte es que la economía, en el fondo, esté fuerte. ¿Ya? Y en ese sentido, la economía norteamericana durante los últimos 5 años, antes obviamente de que ocurriera esta pandemia, era de las principales que estaba empujando el crecimiento en relación al resto del mundo. Estábamos teniendo, por ejemplo, una economía latinoamericana en franca desaceleración durante los últimos 5 años. China, por su parte, también ha estado en esa dinámica durante el último tiempo, pero muy de la mano también de su proceso de transformación de la economía. Y entonces, con eso en mente, y un Estados Unidos liderando desde el punto de vista de crecimiento, era sin lugar a dudas que el dólar se mantuviera fuerte en ese sentido. Ahora, la situación puede apuntar a un escenario más distinto, posiblemente hacia adelante, teniendo en cuenta de que la velocidad de salida de algunas economías está siendo más rápida en relación a Estados Unidos, que todavía está teniendo problemas en enfrentar la pandemia, con paralizaciones en algunos estados, etcétera. Entonces, ahora posiblemente se puede estar dando una ventana o un cambio de ciclo en el dólar, posiblemente, teniendo en cuenta de que la velocidad de salida de varios países está siendo mejor que lo que puede pasar con Estados Unidos. Entonces, ahí claramente Europa tiene mucho que decir al respecto. Si Europa muestra una recuperación más robusta hacia adelante, de la mano, ¿no es cierto?, de este proceso de reapertura,
ahí posiblemente podríamos ver un dólar frente al euro que pueda ir perdiendo terreno. El euro ha estado más bien estable últimamente, en torno a 1,12 dólares por euro, pero si es que vemos que eventualmente Europa tiende a mostrar mejoras sustanciales hacia adelante, se podría dar un escenario de mayor fortaleza de esta moneda hacia adelante. Y por consiguiente también, si es que otras regiones muestran un comportamiento similar, también podríamos empezar a observar un dólar que se empiece a debilitar finalmente respecto de las otras monedas. También porque vemos que la Reserva Federal, detrás de todo esto, ha inyectado mucha liquidez, ha inyectado dólares al mercado de manera importante. Los agregados monetarios en Estados Unidos han tendido a crecer de manera muy fuerte y eso también puede generar una sobreoferta de dólares eventualmente si es que estos empiezan a salir de Estados Unidos hacia otros mercados más atractivos, dependiendo de su velocidad de crecimiento. Y eso posiblemente es lo que puede ir pasando hacia adelante. Entonces tenemos ese escenario, si lo queremos aterrizar desde el punto de vista económico, en donde tenemos un impacto severo en la actividad económica este año para el mundo. Estamos observando de todos modos señales más alentadoras hacia este segundo semestre. Obviamente no todo está aclarado, hay mucha incertidumbre, pero en general estamos observando señales más alentadoras en Europa, en China, en ese sentido, y por el lado económico en Latinoamérica y en Estados Unidos estamos con la situación más aguda, pero si es que empezamos a ver que la situación empieza a ser mejor en términos de control de la pandemia en estas regiones también, nos podríamos empezar a subir a un escenario ya menos negativo, ya de mediano plazo, pensando ya hacia el 2021 también, de recuperación en la actividad económica. Y ahora dando un vistazo a la economía chilena, también haciendo una radiografía al escenario económico local, la situación también no dista mucho de lo que empezamos a analizar para la economía global en el 2020. La situación se está anticipando con una contracción económica bien fuerte este año, que no se observaba desde los años 80 en ese sentido, mucho más fuerte que la crisis asiática del 98. Entonces tenemos un escenario económico histórico en términos de contracción económica en ese sentido, mucho más fuerte de lo que vimos en otros episodios de crisis en que enfrentó nuestra economía. Nosotros como equipo de estudios estamos anticipando en ese sentido una contracción económica en el 2020 de un 6,6% para el PIB de Chile. Muy afectado obviamente por las paralizaciones que hemos tenido en los últimos meses, estas cuarentenas totales en la provincia del Gran Santiago, por ejemplo, que afectan un porcentaje importante de la fuerza laboral, y también varios sectores de la economía, no solamente sectores vinculados a servicios, sino también aquí tenemos industria manufacturera, por ejemplo, logística, etcétera. Entonces también tenemos otros sectores de la economía que se han visto más afectados y que nos van a llevar a tener esta contracción posiblemente para este año de 6,6%. Las autoridades han también actuado con mayor celeridad en aplicaciones de medidas de apoyo, de estímulo. El Banco Central ha hecho esfuerzos bastante agresivos en tratar de estabilizar los mercados financieros, también por el lado interno. Eso ya lo hemos podido observar en cierta manera en algunos mercados, en particular en la renta fija local, que vamos a observar más adelante cómo se han comportado los activos financieros por ese lado. Y también el gobierno ha anunciado una serie de medidas, ingreso familiar de emergencia, créditos a pymes, fortalecer el Banco Estado con capital para en el fondo otorgamiento de créditos con garantía estatal, etcétera. Entonces, hay algunas medidas que nos permiten ver de que una vez controlada la pandemia tengamos algún efecto de rebote hacia el 2021, sin lugar a dudas, y de recuperación en cierta manera. Por eso estamos anticipando un 5,2% para el próximo año, pero obviamente eso también, al igual que en la economía internacional, no está carente de incertidumbre porque va a depender mucho de cómo vaya evolucionando también el COVID-19 y también no olvidemos el tema social. O sea, esto puede volver a resurgir nuevamente la situación social de mayor tensión y eso puede generar nuevamente mayores presiones sobre el crecimiento económico hacia el próximo año. ¿Cómo conversa ese escenario económico, si lo queremos aterrizar también al escenario de precios, al escenario de inflación? Sin lugar a dudas, una economía muy deteriorada, con una demanda interna, que es un consumo privado en gran medida que está deprimido. Eso va a tener presiones a la baja sobre la inflación de aquí para adelante. Nuestra visión como equipo de estudios anticipa de que la inflación que hoy día está mostrando
tasas anuales del 2,6%. La inflación salió el día de ayer, el IPC de junio, que mostró que la inflación llega a una tasa de 2,6, estaría empezando a mostrar menores tasas anuales hacia adelante por ese concepto, por una economía que está más débil. Y posiblemente lleguemos a fin de año más bien con una tasa de inflación en torno al 2%. Esa es nuestra expectativa, porque si bien vemos que por ese lado de consumo la demanda interna puede generar presiones a la baja sobre algunos precios de la economía, hay otros precios que son más volátiles, que están mostrando presiones al alza. Como es el caso, por ejemplo, de alimentos. Los alimentos sí han continuado mostrando una tendencia al alza en el último tiempo, apoyados en cierta medida por las presiones de oferta, de escasez en algunos productos, y también complementado con todo lo que está haciendo también el Estado en materia de compra de insumos básicos, de productos básicos como alimentos, por ejemplo, que también ha tenido un fenómeno en ese sentido al alza en este tipo de precios por la elaboración de las canastas familiares, dado que de ayuda obviamente para los hogares, dado que el Estado está siendo un comprador importante de este tipo de insumos. Entonces hay una presión de demanda también no menor en este tipo de bienes. Entonces por eso vemos que hay una presión al alza por ese lado que nos lleva a esperar de que la inflación de todos modos este año 2020 sea positiva, aunque con una menor tasa de la que observamos actualmente. Con eso en mente, de una inflación que sigue siendo positiva, pero no es un escenario tan adverso o complicado, de inflación muy alta, el Banco Central va a seguir en una vereda altamente expansiva, de apoyo a la actividad económica. Por eso vemos que posiblemente el Banco Central mantenga su tasa de política monetaria en su nivel mínimo histórico por mucho tiempo, en 0,5%. Posiblemente todo este año y el 2021 incluso, y recién el 2022 empezar a pensar un escenario ya de tasas un poquito más arriba. Entonces, con eso también vemos que la política monetaria va a seguir siendo altamente expansiva de aquí para adelante. En materia de tipo de cambio, aquí vemos que tenemos ilustrado, por ejemplo, algunas variables que interactúan con el comportamiento del peso frente al dólar, como es el caso, por ejemplo, del precio del cobre, que vemos en esta tabla, si me siguen en la presentación, que por ejemplo es la columna, donde tenemos el precio del cobre centavos la libra, y en las columnas, ¿no es cierto? O sea, en las columnas sucesivas, en el fondo en la fila superior, estamos viendo el riesgo país o la percepción de riesgo que tienen los inversionistas extranjeros hacia Chile. Subió esta percepción de riesgo a partir de octubre, noviembre del año pasado, luego empezó a bajar en los primeros meses de este 2020 y luego con la incursión de la pandemia tuvimos un incremento en el riesgo país. Mientras que por el lado del cobre también tuvimos un comportamiento de alta volatilidad, donde cayó en un momento y ahora último ha tendido a recuperarse y ya estamos con niveles de precio del cobre de 2,7 dólares la libra, 270 centavos, últimamente en los mercados, reaccionando a una expectativa más positiva posiblemente de China hacia este segundo semestre. Y la percepción de riesgo se ha tendido a estabilizar más o menos en torno a los 100 puntos base. Esta es como una prima o algo que uno le exige adicionalmente al país de Chile, por ejemplo, para entregarle financiamiento, por ejemplo, si es que lo pensamos desde un inversionista extranjero. Y aquí vemos, por ejemplo, que estamos en torno a esos niveles, en torno a 100 puntos base adicional que uno le exige al Estado chileno, por ejemplo, para endeudarse en mercados internacionales. De aquí adentro de la tabla vemos los distintos niveles de tipo de cambio consistentes con esas variables. Entonces, con eso, en el fondo, vemos que posiblemente hoy día el tipo de cambio más bien está en niveles que consideramos son consistentes con los fundamentos. En torno a los niveles de 770, 780 como piso posiblemente, y más bien cercano a los 800 como techo. Hoy día estamos más bien con un tipo de cambio que está cotizando a la baja, posiblemente muy influido a lo mejor por las noticias del día de ayer, en materia previsional, que pueden influir, ¿no es cierto?, en la gestión de los fondos de pensiones, etcétera. Vamos a lo mejor comentar eso más adelante. Y a lo mejor desde ese punto de vista estamos viendo una presión a la baja por ese lado, adicional, pero vemos que desde el escenario fundamental posiblemente los niveles de tipo de cambio que estábamos observando hace algún tiempo son consistentes con lo que estábamos observando en términos de precio del cobre y riesgo país. Hacia adelante, si es que vemos que la situación chilena tiende a mejorar, podríamos estar observando un tipo de cambio que eventualmente pueda seguir apreciándose desde los niveles actuales y eventualmente finalizar el 2020
creemos nosotros, como valor justo en torno a valores cercanos a los 760 pesos por dólar. Ahora si pasamos, en el fondo, teniendo en cuenta ese escenario de un tipo de cambio que pueda ir yendo a la baja, con un piso importante en torno a los 760, que va a depender mucho, creemos nosotros, de cómo vaya evolucionando la economía este segundo semestre, y también de que no tengamos mayor agitación social y que el cobre se mantenga en los niveles actuales, vamos a ver qué pasa también con otros activos financieros también para tener una idea de cómo podemos enfrentar este escenario de la mejor manera posible. Aquí el concepto clave que queremos internalizar también para esta decisión de inversión, para armar un portafolio, es que tenemos un escenario posiblemente menos negativo hacia adelante, con mejores perspectivas de lo que estamos viendo ahora en el cortísimo plazo, ¿ya? Pero con alta incertidumbre. Entonces, es esencial en ese sentido que tengamos en mente ese concepto al momento de diseñar nuestro portafolio, porque queremos tener un portafolio que tenga rentabilidades consistentes en el tiempo y en el fondo sea lo menos volátil posible para alcanzar nuestros objetivos de ahorro e inversión. Entonces, veamos un poco más en detalle qué activos posiblemente son los que nos permiten tener mayor retorno y cuáles otros nos permiten que los retornos sean más consistentes y menos volátiles, nos permitan diversificar o moderar esta incertidumbre que podemos enfrentar hacia adelante. Y aquí, analizando la renta fija local en una primera etapa, vemos que desde octubre del año pasado, la renta fija local empezó a mostrar mucha volatilidad y presión a la baja, a pérdida de valor en el último tiempo. Y es, o sea, durante el último trimestre del año pasado. Y ahí creemos que el factor central que influyó en ese sentido fue principalmente porque empezamos a tener un mayor riesgo o una percepción de debilitamiento más importante, transversal en la economía chilena. Entonces ahí los activos que nosotros consideramos como diversificadores a lo mejor de ese escenario, como es la renta fija local, no cumplía con ese atributo. Ahí el activo que más se fortaleció en ese sentido dentro de las inversiones, por ejemplo, fue el dólar. Ahí el dólar actuó como un activo que nos permitió tener mayor protección o mayor porque se valorizó en ese contexto. Mientras que los activos chilenos, por un riesgo local, principalmente empezaron a tener mayor volatilidad. Sin embargo, ya entrando al 2020, empezamos a ver de que ya esos riesgos empezaron a disminuir, los riesgos propiamente de Chile, de tensión social, en donde ahí obviamente el activo local de renta fija no cumplía con atributos defensivos, y empezamos a ver de que ya esta clase de activo empezó a tener mejor desempeño. Y ahora último también ha estado teniendo comportamientos bastante favorables en el agregado. Entonces, si vemos eso en ese contexto, mientras veamos que la situación internacional es la que va primando, y no volvamos nuevamente a un episodio similar al de octubre del año pasado, en donde ahí veíamos más bien un riesgo Chile, idiosincrático, que afectaba a todos los activos transversalmente, independientes si fueran de renta fija local o renta variable, etcétera, la renta fija local se comportaría como un buen activo en este contexto. Entonces creemos que en ese sentido esta es una clase de activo que entrega valor dentro de los portafolios como diversificador, como en el fondo para protegernos ante episodios de volatilidad en el mercado accionario, por lo que es prudente tener parte de las inversiones en este tipo de activos. Vamos a ver obviamente qué puede pasar en materia previsional con lo que está pasando ahora en el margen en el corto plazo, para ver si es que amerita hacer cambios obviamente en la renta fija chilena, pero aislando ese tema y viendo obviamente la situación como estábamos antes o en el fondo cómo está primando el gran contexto principalmente internacional, la renta fija creemos agrega valor dentro de los portafolios. Es algo que hay que ir monitoreando, lo que puede pasar en materia previsional. Estamos en etapas muy tempranas, obviamente, de legislación y no es 100% seguro o con una probabilidad muy alta de que esto finalmente llegue a ser finalmente materializado esta iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento. Por lo que en ese sentido vamos a ver qué puede pasar de aquí para adelante. Pero es un motivo de atención y de cautela, sobre todo en la renta fija local y también posiblemente en el dólar, dado lo que pueden hacer las AFP en ese sentido, si es que finalmente se aprueba esta legislación que se está introduciendo en el Parlamento. Pero vemos que la renta fija en general es un activo que nos entrega atributos defensivos. Si queremos armar un portafolio
de cara a los próximos 6 a 12 meses en ese contexto. Y la renta fija internacional tampoco se queda atrás en ese sentido. Vemos que también la renta fija internacional tiene también atributos defensivos por poseer una correlación o un movimiento un poco distinto a cómo se mueve habitualmente la renta variable, las acciones. Entonces, por eso más bien vemos que activos de renta fija internacional actúan en ese contexto como activos también diversificadores. Y mejor aún si es que estos activos tienen menor volatilidad intrínseca, si es que estos se mueven también con rentabilidades que no son tan volátiles y son consistentes en el tiempo. Y ahí destacamos en ese sentido, por ejemplo, la deuda corporativa de mejor clasificación de riesgo, como es el caso de la deuda corporativa en Estados Unidos con grado de inversión. También en ese contexto la deuda corporativa latinoamericana de mejor clasificación de riesgo. Son en ese sentido clases de activos que a lo mejor nos permiten tener mayor protección ante episodios de volatilidad en los mercados accionarios, por lo que también vemos que aquí hay atributos que consideramos atractivos para acotar la volatilidad que podemos tener en nuestras inversiones, cómo en el fondo se mueve la rentabilidad de nuestras inversiones y sea menos volátil, sea más acotada y más consistente. Ahora pasando a la renta variable, que es la otra clase de activo financiero que nosotros podemos utilizar para construir los portafolios, veamos primero cómo se ha ido comportando este mercado, esta clase de activos durante el último tiempo. Y aquí, si vamos en la lámina 15, si me siguen, ¿no es cierto?, en la presentación, veíamos que Estados Unidos iba liderando de manera importante los mercados de renta variable durante gran parte de los últimos años hasta, obviamente, cuando empezamos a tener mayor presión y empezamos a ver corrección en este mercado y en otros también. Ahora último, nuevamente Estados Unidos ha tendido a recuperar de manera importante, ha ido liderando también este desempeño, mientras que otros mercados como mercados emergentes, si bien han recuperado, han estado más rezagados. Y ni hablar de Chile en ese contexto. Aquí están los retornos medidos en dólares, por lo que aquí obviamente el desempeño de la bolsa local es mucho más negativo si miramos solamente el IPSA como indicador en pesos, porque también aquí ¿qué es lo que ha pasado? Es que el tipo de cambio local también ha tendido a subir. Entonces la rentabilidad en dólares para un inversionista extranjero, por ejemplo, si miramos este gráfico, ha sido más adversa. En ese sentido. Y aquí obviamente vemos que la bolsa chilena es una de las más rezagadas también, ya casi por tercer año consecutivo, viendo los mercados de renta variable como un todo en términos de desempeño. Pero hemos visto que ya Estados Unidos ha tendido a recuperar bastante luego de la caída que vimos en el primer trimestre y parte del segundo, mientras que los mercados emergentes también han tendido a mostrar mayor fortaleza y Chile, por el contrario, ha tendido a recuperar, pero también se mantiene muy, muy rezagado respecto de otros mercados financieros de renta variable. Una variable importante que creemos es esencial para determinar las posiciones en renta variable como clase de activo, es principalmente cómo es la dinámica de utilidades. Cómo es el desempeño de las utilidades corporativas de las empresas en el tiempo. ¿Ya? Sabemos que el 2020 va a ser un escenario muy malo en términos de performance para las empresas. Los resultados corporativos que vamos a tener este año van a ser bastante malos en términos de utilidades, por lo que en ese sentido, más bien, ¿qué es lo que hay que ir mirando hacia adelante? En ese sentido, es más bien cómo debería ser la dinámica de utilidades hacia el próximo año. Y ahí vemos que las expectativas del consenso en materia de utilidades se han ido revisando al alza y de manera muy fuerte. Mucho, obviamente, en parte a que vamos a tener este año 2020 bastante débil y por un efecto de base de comparación tendremos en ese sentido crecimientos importantes en la dinámica de utilidades. Pero en general, si nos quedamos con la percepción de que en el fondo la situación hacia adelante debería ser más positiva, la dinámica de utilidades debería ser favorable hacia el 2021 y por eso creemos que en ese sentido es prudente también desde un punto de vista de diseño de portafolio tener activos que tengan apreciación de capital o rentabilidades favorables en un contexto como este de recuperación en utilidades corporativas. Y por eso vemos que la renta variable como clase de activo también se perfila como un instrumento en donde nosotros podemos buscar mayor rentabilidad
de nuestras inversiones, de nuestro portafolio en el mediano plazo, teniendo en cuenta una visión de utilidades que se está viendo positiva o más favorable hacia el próximo año. Y ahora, para hacer un poco más de distinción respecto de los mercados, para ver qué mercados en ese sentido consideramos como más atractivos respecto de otros, hemos visto que, y como mencionamos en la presentación un poquito más atrás, de que Estados Unidos estuvo liderando de manera importante las rentabilidades accionarias durante mucho tiempo. Y eso, sin lugar a dudas, ha llevado de que este mercado relativo a otras bolsas del mundo no tenga valorizaciones tan atractivas. Acá, por ejemplo, en la lámina 17 de la presentación, si me siguen en ese contexto, vemos que aquí, por ejemplo, está el ratio de precio de la bolsa de Estados Unidos y de Europa, partido por las utilidades que nosotros esperamos obtener hacia los próximos 12 meses. O sea, aquí en el fondo estamos viendo un ratio de cuánto nosotros estamos dispuestos a pagar por invertir en el mercado estadounidense o europeo, en función de las utilidades que nos podría entregar de aquí para adelante. Y acá vemos que en ese sentido, relativo a Estados Unidos, Europa posiblemente se está viendo más interesante en términos de valorización, dado lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por invertir en este índice en relación a las utilidades que nosotros podríamos esperar obtener hacia los próximos 12 meses. Entonces aquí, junto con lo que observamos anteriormente desde el punto de vista económico, de que vemos que la situación en Europa está caminando de mejor forma desde el punto de vista de control de la pandemia, se ve Europa posiblemente más atractivo respecto a Estados Unidos en la renta variable internacional, y ahí posiblemente podamos tener alguna mayor preferencia a lo mejor por Europa respecto de Estados Unidos en un portafolio diversificado con exposición a renta variable internacional. Y en el caso de Chile, también analizando el contexto de valorizaciones, para ver si es que en el fondo vemos que es atractivo o no invertir en Chile en ese sentido, vemos que durante este año 2020, la bolsa chilena tuvo una corrección muy importante a comienzos de año, por lo que tuvimos un castigo en valorizaciones muy fuerte. Y ahora último, con la recuperación que hemos tenido en el IPSA en el último tiempo, prácticamente durante finales de junio, en gran medida, ya las valorizaciones nuevamente han vuelto a niveles más razonables. Aquí vemos igual de todos modos que las valorizaciones de Chile se encuentran severamente castigadas en función de lo que estaríamos dispuestos a pagar nosotros por las utilidades que nosotros esperaríamos tener en la bolsa chilena en el futuro. Pero aquí nosotros como equipo de estudios queremos hacer un punto importante posiblemente en la bolsa chilena para tener cautela y no mirar solamente en el caso chileno el tema de utilidades o valorizaciones para ser más agresivo, por ejemplo, en la bolsa local, luego de la subida que vimos hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque vemos obviamente que la situación económica local es muy compleja. Todavía no estamos en un proceso de reapertura de la economía, a diferencia, por ejemplo, de Europa, ¿ya? Y también la dinámica de resultados corporativos de corto plazo y cómo puede ser la dinámica también hacia adelante, no descartamos de que pueda seguir estando sujeta a revisiones a la baja en términos de desempeño de utilidades, a diferencia de lo que podríamos observar en otros mercados de renta variable. Entonces, por eso vemos que a lo mejor la situación en Chile merece ser analizada más detalladamente. Privilegiamos mayor selectividad en la bolsa local, como una primera aproximación, a lo mejor en una construcción de portafolio. Vemos que hay algunos sectores que si bien han tenido un desempeño muy positivo en el corto plazo, como por ejemplo ha sido el sector de consumo como Falabella, el sector retail me refiero, aún es muy pronto para ver de que esto ya se terminó y veamos ya una dinámica más virtuosa hacia adelante, por lo que más bien favorecemos mayor selectividad dentro de los portafolios por el lado de la renta variable local, posiciones en sectores más defensivos. El sector eléctrico, por ejemplo, puede ser un sector interesante para mantener posiciones dentro de un portafolio por el lado de acciones locales. También sectores menos vulnerables al ciclo económico doméstico y también con foco exportador. Ahí algunas empresas de commodities, por ejemplo, se pueden seguir viendo favorecidas, dado que tienen un mayor vínculo con el exterior que con el mercado local. Entonces, ahí vemos a lo mejor que hay que tener mayor selectividad en la construcción de un portafolio diversificado por el lado de acciones chilenas. Entonces, si queremos plasmar toda esta pincelada que hemos visto desde el punto de vista económico y cómo vemos que en el fondo se comportan distintas clases de activos
dentro del armado de un portafolio. Aquí queremos pasar ahora finalmente a destacar cuáles regiones o cuáles mercados o clases de activos son las que nosotros vemos de manera más favorable, ¿ya? Esto no quiere decir que no tengamos ninguna posición en los mercados que tenemos una posición menos positiva o más negativa, ¿ah? Sino que más bien vemos que en el relativo hay mercados que se ven más interesantes respecto de estos en el corto y mediano plazo, ¿ah? Eso creemos que es importante puntualizar cuando veamos la siguiente lámina en el fondo para mostrar en ese sentido las preferencias que tenemos para las distintas clases de activos. Esto no quiere decir de que no tengamos posiciones en los mercados que tenemos una visión negativa, sino más bien de que vemos mayor atractivo en otros mercados donde sí hay posibilidades más interesantes. Entonces, si vemos, por ejemplo, la visión bajando primero por clases de activo y después dentro de estas clases de activo, vemos que el escenario posiblemente para un perfil balanceado, esto es un perfil que combina tanto activos de renta variable como de renta fija en una proporción más o menos equilibrada, ¿ya? Vemos que desde el punto de vista de renta variable internacional, la situación está siendo más positiva, viendo cómo está siendo la dinámica de datos en el margen, las perspectivas hacia el 2021, la recuperación que podríamos estar esperando hacia los próximos trimestres. Entonces vemos que desde ese punto de vista, la dinámica de utilidades eventualmente hacia el próximo año debería ser más positiva, por lo que vemos más bien de que en ese sentido la renta variable contaría con atributos de valorización en el mediano plazo, mientras que la renta fija actuaría en este sentido como más bien un activo diversificador de riesgo, más que un activo en donde nosotros queramos buscar posiciones más agresivas para buscar mayor rentabilidad. Viendo también que en el relativo la renta variable internacional creemos se perfila más atractiva que la renta variable local. Como les contaba anteriormente, la situación internacional se está viendo más positiva en algunas regiones en relación a la chilena. Entonces ahí vemos que puede haber alguna distinción desde el punto de vista de armado de portafolio, ¿ah? Con mayor preferencia a lo mejor por activos internacionales que por activos locales. Y dentro de la renta variable internacional, destacamos la región europea como una región atractiva. La región latinoamericana también tenemos una visión a lo mejor más positiva hacia adelante, pero es principalmente porque este es un mercado que ha estado muy rezagado respecto de otros mercados de renta variable. Sabemos que aquí obviamente tenemos una región que está muy compleja por el lado del coronavirus, ¿no es cierto?, y la situación económica, pero ha estado bien rezagada respecto del resto. Entonces vemos que desde el punto de vista de visión de más largo plazo, puede ser un mercado que tenga un potencial de retorno interesante, ¿ah? Pero esa posición también la estamos balanceando, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso, con posición en otros mercados que consideramos que son más seguros o tienen rentabilidades que son interesantes y más estables también, como es el caso, por ejemplo, de Europa en una visión más positiva, y también porque tenemos visiones más o menos favorables también en Asia, como el caso de China, como el caso de Japón, en donde también tenemos una posición bastante similar a cómo están los fondos de la industria. Estados Unidos acá se ve como una visión un poco más negativa, pero es principalmente porque vemos que ya ha tenido un desempeño muy positivo en el último tiempo y ya vemos que en valorizaciones no se encontraría tan atractivo, ¿ah? Pero eso no significa de que no tengamos posición en Estados Unidos, insisto en el punto, sino más bien de que tenemos una posición, pero que es menor que, por ejemplo, la que teníamos hace algún tiempo atrás, en donde ahí obviamente estábamos mucho más positivos o con una posición más fuerte en ese mercado, ¿no? Tenemos todavía Estados Unidos dentro de los portafolios con cierta posición. Y por el lado de la renta fija, acá les comentaba que principalmente por el lado local tenemos posiciones en instrumentos de mejor clasificación de riesgo, como son instrumentos corporativos de mejor clasificación, como les comentaba, y también instrumentos estatales, bonos del Ministerio de Hacienda, etcétera, y también con un sesgo más hacia la UEF, porque vemos todavía que hay una inflación positiva de mediano plazo. También el mercado ha castigado mucho este tipo de instrumentos, o sea, hemos visto que los precios de instrumentos de renta fija en UEF han sido castigados en relación a los instrumentos en pesos, por lo que también vemos, mirando más allá del corto plazo, una visión un poquito más larga de tiempo, la UEF se podría ver como un activo interesante dentro del portafolio en términos de performance. Cuando veamos que las expectativas de inflación también se tiendan a ir normalizando ya de cara hacia el próximo año.
Y por el lado de la renta fija internacional, también favorecen instrumentos de mejor clasificación de riesgo, como es el caso de la deuda corporativa con grado de inversión en Estados Unidos y también en Latinoamérica, que son empresas de mejor posición de balance, que tienen un balance mucho más sólido ante situaciones económicas más adversas. Entonces, ahí vemos posiblemente de que hay instrumentos que nos parecen interesantes para el portafolio para poder mitigar los riesgos que estamos tomando en la renta variable, sobre todo en la renta variable internacional, como mencionamos anteriormente. Entonces, ese es el posicionamiento que estamos destacando hoy día en el portafolio. La incertidumbre está latente de manera importante, por lo que es necesario tener un portafolio diversificado, con posiciones en donde nosotros tenemos convicción de que podríamos buscar apreciación de capital importante por mercados que han estado rezagados o porque vemos que hay señales positivas desde el punto de vista económico, pero balancear esa posición de mayor riesgo que estamos tomando ahí con instrumentos de deuda, de renta fija, de mejor clasificación de riesgo y que no tengan una correlación muy alta con estos mercados más agresivos, más riesgosos como las acciones, porque ahí mitigamos de manera importante esa volatilidad que podemos tener en estos últimos activos de renta variable y hacemos que nuestro portafolio tenga retornos más consistentes en el tiempo. Agradezco mucho la atención en la presentación y ahora vamos a dejar algunos minutos para preguntas, si es que ustedes las quieren expresar para, obviamente, responderlas acá. Buenos días, les habla Felipe Laborde. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación y proyecciones económicas, muy interesante. Le agradezco también a todos nuestros invitados por sus preguntas, muy buenas. Sebastián, las preguntas tienen relación con 3 grandes temas. Te los voy a enumerar y después vamos a pasar a las preguntas específicas. ¿Okay? El primer tema tiene relación con todos los estímulos monetarios y fiscales que están dando los gobiernos. Después vamos a pasar a 2 preguntas. El tema de los default, que van a empezar a ver los impagos, ¿no es cierto?, tanto las personas naturales, las pymes, las empresas, tanto en Chile como en el mundo. Ya hemos visto varias compañías que se han acogido al capítulo 11, siendo la chilena LATAM de las más grandes. Ayer Brooks Brothers, la marca de 1818 creo que se fundó, así que estamos viendo marcas históricas que están empezando a irse a capítulo 11. Y el tercero, que es el tema, para el final, diríamos, el tema más sabroso o triste, o sea, lo que pasó ayer, que se está votando en el Senado, lo del retiro de los fondos de pensiones. Así que vamos a ir al primero. ¿Cuándo crees tú, Sebastián, que todos estos programas de estímulos, tanto fiscales como monetarios, generarían un periodo de inflacionario? Lo vivimos, ¿no es cierto?, en los 70, 80. Y segunda pregunta, de darse el caso de este periodo inflacionario y para estar preparados, ¿qué activos y sectores recomiendas para protegerse? Oro, commodities, ¿qué sector económico? Bien específico ahí si puede ser. Partamos con eso. Perfecto, muchas gracias Felipe por la pregunta, muy interesante. Estamos con una batería de estímulos bien importante, como mencionamos en la presentación. Posiblemente los riesgos de mayor inflación no se materializarían, creemos nosotros, este año, sino más bien ya más hacia el próximo año, en ese sentido, teniendo en cuenta esta inyección de liquidez bien importante que se está haciendo tanto en dólares como también lo que está pasando en el mercado local. Como les contaba, posiblemente eso vamos a empezar a verlo con mayor notoriedad hacia el próximo año, creemos nosotros. Y si aterrizamos eso al portafolio, creemos que, por ejemplo, en el ámbito local, estamos con un posicionamiento que puede ir capturando esa visión de aquí para adelante. Si vemos, por ejemplo, de que en la renta fija estamos teniendo activos financieros como bonos que están indexados a la UEF, en una mayor posición. Entonces ahí creemos que son activos que son interesantes para protegernos de ese riesgo inflacionario que creemos nosotros se puede ir materializando más hacia el próximo año que este 2020, por el lado local, teniendo en cuenta posiciones en activos en UEF dentro de la renta fija. Ahí también se mencionó, por ejemplo, el caso del oro. Aquí vimos el portafolio, por ejemplo, que considera solamente activos financieros. El oro es un activo que tiene un valor intrínseco en ese sentido, y también puede ser utilizado como activo de refugio contra la inflación.
Vemos en ese contexto que puede ser interesante tener posiciones en esa clase de activo no financiero, también para protegernos de ese riesgo que podría materializarse el próximo año. Ya hemos visto que el oro, por ejemplo, ha tenido un desempeño bien positivo este año 2020 también, de la mano de una economía que también se ha visto bien golpeada. También el oro actúa como activo de refugio ante episodios de volatilidad también. Entonces vemos con buenos ojos posiblemente esta clase de activo, pero hay que tener en cuenta obviamente cómo nosotros podemos acercarnos a ese activo para poder invertir. Está el oro físico, pero también pueden existir otro tipo de inversiones que tienen exposición indirecta, por ejemplo, el caso de mineras que producen oro, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta cuál puede ser el vehículo más idóneo y hay que analizarlo caso a caso. Pero también ese puede ser un instrumento que puede ser interesante de protección contra riesgo de inflación. Pero en mayor medida, activos de renta fija indexados a la UEF, por ejemplo, en el caso local, o también internacional, bonos del Tesoro también que están indexados a la inflación, pueden ser instrumentos interesantes para esa coyuntura. Perfecto, gracias Sebastián. En el tema de los default, van asociados, dado que muchas personas y empresas no van a poder pagar, ¿cómo ves a los bancos, tanto en Estados Unidos, especialmente por varias empresas emblemáticas, que te comentaba, se estaba acogiendo a este capítulo de quiebra, y en Chile, ¿cómo van a estar los bancos? ¿Están preparados? ¿Tienen el capital suficiente? Porque uno se acuerda, esta pregunta salió también la otra vez en el seminario anterior, sus balances de cara como la crisis financiera que uno se acuerda del 2008-2009. ¿Están mejor preparados esta vez? Bueno, desde el punto de vista internacional, primero, antes de aterrizar a la banca local, hace poco la Reserva Federal condujo un escenario de ejercicio de estrés a estas instituciones financieras. En el fondo, ¿qué es lo que hizo? Es tomar los balances de los distintos bancos y someterlos a un estrés financiero de, por ejemplo, menor liquidez o también de caída de la actividad económica, aumento del desempleo, etcétera. Y la mayoría de los bancos norteamericanos pasaron la prueba de mejor manera. O sea, que eso en el fondo, ¿qué nos da a entender de que la situación financiera de los bancos en general en Estados Unidos está más sólida para enfrentar este escenario? Más negativo. Obviamente hay salvedades, hay algunos bancos que están más débiles que otros, por ejemplo el caso de Wells Fargo, por ejemplo, es una institución que está con mayor atención en ese sentido, y obviamente también la Reserva Federal, luego de este análisis, tomó acciones en el sentido de que, por ejemplo, para cautelar de mejor manera la posición financiera de los bancos, señaló de que los bancos deberían suspender, por ejemplo, los pagos de dividendos este año, por lo menos de aquí hasta septiembre, y también sus procesos de recompra de acciones que estaban llevando a cabo algunas instituciones. Eso con el fin de mantener fortalecida su posición de caja y también patrimonial. Entonces vemos que desde ese punto de vista la banca norteamericana en relación al 2008 está mejor preparada. Obviamente igual se están tomando medidas cautelares, como les estaba mencionando. Hay algunos bancos que están un poco más complicados, pero no es todo el sistema. Lo que es importante tener en cuenta no es algo sistémico. Entonces vemos que en ese sentido la situación está siendo menos negativa. Y en el caso local también estamos en una línea más o menos parecida, teniendo en cuenta también de que los bancos han tendido a fortalecer también su posición financiera en el corto plazo. Han incrementado obviamente las provisiones para anticiparse a un escenario más adverso. Entonces también vemos que desde ese punto de vista la situación tampoco es similar a lo que vimos, por ejemplo, el 2008-2009 para la banca local. Basta con ver también, por ejemplo, cómo están evolucionando las tasas de captación de estas instituciones financieras. Si se acuerdan, en el 2008-2009 veíamos, por ejemplo, tasas de captación, tasas de depósitos, por ejemplo, de algunos bancos de la plaza, bastante altas. Y eso en el fondo daba a entender una situación o percepción de riesgo mucho mayor en ese momento. Hoy día, ¿qué estamos viendo en términos de depósitos? Las tasas de captación de los bancos están muy bajas. Y en ese sentido, ¿qué nos da a entender de que posiblemente la situación o la percepción de riesgo también no es tan alta en este sector en particular? Por lo que la situación creemos es distinta de, por ejemplo, la que fue el 2008-2009 en ese sentido. Perfecto. Nos da alivio a todos, eso está muy bien. Y el último tema ahí, muchas preguntas llegaron relacionadas a lo que te comentaba antes, el retiro de fondo, de aprobarse esta ley del 10%.
Y todas las preguntas van en relación directamente qué va a pasar con el precio del dólar, que abrió la baja fuerte, ¿no es cierto? Abrió en 7.73, ahora está en 7.77 más o menos. Ayer cerró en 7.87, por lo tanto abrió fuerte a la baja el precio del dólar. ¿Qué va a pasar con las acciones chilenas que cayeron hoy día? Hoy día están cayendo sobre 3% en un minuto dado. Y la renta fija chilena. Si puedes comentar para esas tres clases de activos, por favor. Perfecto, esta pregunta yo creo que es la pregunta esencial de este seminario. Podríamos haber partido el seminario con esta pregunta al principio mejor. Pero claro, aquí en el fondo que queremos aterrizar con este proyecto de ley es que si es que finalmente se materializa, ojo, es importante esto, si es que finalmente se materializa, hay varias instancias sucesivas que vienen, o sea, se votó en general ayer, vuelve hoy día a la Comisión de Constitución y recién ahora este viernes posiblemente vuelva a ingresar a la Cámara Baja para tramitarse en particular, o sea, punto por punto, para ver en el fondo si es que se aprueba esto también en particular y pasa después al Senado. O sea, hay varias etapas sucesivas, pero la señal claramente es que lo que se quiere buscar es que finalmente los cotizantes puedan retirar un porcentaje de sus fondos. Hay un tope que ascienda hasta los 4 millones de pesos, ya en ese sentido. Pero si aterrizamos eso en el fondo, si es que finalmente se materializa el escenario más negativo, en donde todos finalmente van a ir a retirar este porcentaje, ya que llega al tope, posiblemente en 4 millones en algunos casos, o el retiro completo de los fondos, si es que es menos de 1 millón, etcétera. Nosotros cuantificamos de que posiblemente este monto ascendería del orden de casi 17.000 millones de dólares. ¿Ya? Si vemos cuánto podrían tener que liquidar las AFP en términos de activos financieros, vender instrumentos de renta fija, renta variable, internacional, local, etcétera, para poder cumplir con el otorgamiento de este monto hacia los que vayan a retirar estos recursos. ¿Ya? Si desglosamos un poco esos 17.000 millones, ¿ya? Que es importante tenerlo en cuenta, viendo cómo está posicionado el portafolio de las AFP, las inversiones, donde las tiene posicionadas, etcétera, nosotros estimamos que cerca de 1.100 millones de dólares más o menos estarían en acciones chilenas, ¿ah? Lo que se podría extraer, ¿ah? De venta de acciones chilenas por ese concepto. En renta fija chilena podríamos estar del orden de los 8.000 millones de dólares. ¿Ya? Y por el lado del dólar, cerca de 6.000 millones de dólares. ¿Ya? Ahí más o menos tenemos la apertura por distintas clases de activos de donde la AFP podría sacar los recursos para satisfacer estos retiros. ¿Ya? Entonces aquí vemos en detalle que los activos donde podríamos tener mayor presión, posiblemente por la venta, ¿ah? Que se podría dar, es el caso del dólar, que son 6.000 millones de dólares posiblemente lo que podría salir, en el caso más negativo me refiero, y también la renta fija local. Por eso hoy día estamos observando a lo mejor un escenario de dólar a la baja desde el punto de vista de flujo, porque ¿qué es lo que implica, no es cierto, este monto de 6.000 millones de dólares? ¿Ah? Que la AFP, desde el punto de vista de gestión, tendría que vender activos internacionales, renta variable, renta fija, eso obviamente se materializa en dólares, traer los dólares a Chile, venderlos en el mercado local, cambiarlos a pesos y ahí entregarlos al cotizante, ¿no es cierto? Entonces ahí por eso tenemos esa presión a la baja en el tipo de cambio por venta de divisas. Entonces por eso está ese comportamiento. Hoy día algo de eso posiblemente está detrás. ¿Ah? Y por el lado de la renta fija chilena también podríamos ver presión, ¿ah? Porque serían cerca de 8.000 millones los que podría extraer las AFP de esta clase de activos, sobre todo en instrumentos de mayor plazo. ¿Ah? Hay que tener en cuenta de que la AFP es una inversionista que tiene un mayor peso o inversiones importantes en instrumentos de 20, 30 años, ¿ah? De renta fija. Entonces ahí posiblemente vamos a tener mayor presión al alza en las tasas si es que finalmente empezamos a tener venta de este tipo de instrumentos por parte de estos institucionales. Entonces, nosotros queremos distinguir de que posiblemente la renta fija chilena y también el dólar podrían verse presionados de corto plazo por el tema de gestión. ¿Ah? Hay que ver cómo después eso se va evolucionando en el tiempo para el mediano plazo, porque ahí vemos que posiblemente las consecuencias más de mediano plazo, sin lugar a dudas, creemos pueden ser negativas para la economía chilena. Y ahí obviamente a lo mejor podríamos empezar a observar un dólar que eventualmente pueda ir subiendo y tasas en general de la renta fija local que se puedan mantener altas, ¿ah? O puedan ir subiendo si es que obviamente se va materializando este escenario más negativo. Pero creemos que falta todavía, hay que ir analizando el tema, sobre todo lo que puede pasar en el corto plazo en el Congreso de aquí para mañana. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Estamos
llegando, quedan un timing perfecto, ¿eh? 3 minutos para terminar. En general, todas las preguntas se habían concentrado efectivamente en ese tema, muy claro. Bueno, le agradezco a todos por habernos acompañado en nuestro webinar Vice Inversiones y de Banco Vice. Por favor, les pido antes que se vayan, si pueden sacarle una foto al código QR que lo van a mostrar ahora a continuación. No sé si pueden pasar el código QR, por favor, en la lámina siguiente. Ahí, si le pueden sacar una foto al código QR y ayudarnos a contestar una breve encuesta, lo cual nos permitirá mejorar los próximos webinars. Es muy importante ir mejorando. Así que gracias nuevamente por habernos acompañado. Espero que se cuiden y se mantengan sanos. Hasta pronto.